Ha llegado el momento de presentar el espacio de reflexión, el espacio La Vida de, los dos van juntos. Y continuamos con el libro de Marcos. Hoy llegamos al capítulo 9, los versos del 14 al 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndoles, se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, les sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y con ayuno. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cree que dudar es malo? La duda es una actitud intelectual que hace que la persona precise de más información o una mejor comprensión que la actualmente tiene. En muchas ocasiones, la fe es puesta bajo acoso y se producen dudas, incluso crisis con respecto a la validez, a la racionalidad y al sentido de la misma. Aunque es muy probable que la duda nos afecte a todos, no siempre la expresamos abiertamente porque tal vez tengamos la tendencia a pensar que somos los únicos débiles en la fe en medio de la comunidad de creyentes que pueda cuestionarnos, o solamente por el simple hecho de no tener las cosas claras. Una duda no resuelta puede ser el peor de los casos y puede conducir a una crisis de fe. Podemos correr el riesgo de sentirnos marginados espiritualmente, o peor aún, caer en una de las creencias de que el evangelio no es realmente compatible con una mente racional, con una formación intelectual. Y por ello, pues nos sentimos todos un poco marginados, ¿no?, espiritualmente. Uno puede tener una fe saludable y vigorosa, y aún así puede tener dudas. De hecho, si no me interesara seguir a Cristo, no me importaría demasiado ser sincero, buscar la verdad, enfrentar la realidad. Esto lo decía McLaren. La semana pasada en el culto vespertino considerábamos el Salmo 74, una serie de cuestionamientos muy sinceros y hasta desafiantes sobre la prosperidad de los impíos y el sufrimiento de los justos. No tendría sentido cuestionarle estas cosas a Dios si no creyéramos en Él. La duda debe de ser respetada, puede ser valorada, incluso aceptada. Es una realidad que, a diferencia del padre del muchacho, como hemos leído en el relato de Marcos, pues muchos tememos, es expresar abiertamente nuestras dudas. La duda no debe ser confundida con la incredulidad, que es una negativa a creer. En la Biblia, lo opuesto de la fe no es la duda, es la incredulidad. Y hay una gran diferencia entre la duda y la incredulidad. La palabra incredulidad se refiere a la decisión consciente y deliberada de rehusarse a creer y obedecer a Dios. Quien es incrédulo está claramente decidido. Por su parte, la palabra duda implica ambigüedad. Dudar significa vacilar, implica indecisión, creer y descreer a la vez. Quien duda tiene, por definición, algo de fe. Entonces, ahí llega la pregunta: ¿la duda es buena o es mala?
La respuesta es sencilla, puede ser buena o mala dependiendo de su causa y sobre todo de lo que hagamos con ella. En ese sentido, la duda se parece a otras experiencias humanas que pueden ser saludables o destructivas. La duda puede funcionar como una bendición que nos permite avanzar en el camino de la fe. El padre de este muchacho no dudó y podía entrarle dudas. Si yo fuera el padre del muchacho, me preguntaría lo siguiente: si los discípulos no pueden, si los hombres de Dios no pueden sanar a mi hijo, ¿quién lo puede hacer? Me resigno y me voy para casa. Podía entrarle la duda. Si los discípulos no pueden, entonces Jesús tampoco. Pero eso no quiere decir que si los discípulos no puedan, no significa que Jesús no pueda hacerlo. Jesús puede hacer incluso lo que el hombre de Dios no puede hacer. Jesús puede hacer incluso lo que los hombres de Dios no pueden hacer. Por su incredulidad, en este caso los discípulos por su falta de fe, como hemos leído al final de estos pasajes, versículo 29. Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y con ayuno. En este caso, los discípulos tenían ese problema. Pero este hombre no duda, sabe a quién acudir. Vale. Los discípulos no pueden sanar a mi hijo. Voy a clamar a Jesús, voy a seguir clamando. O sea, no se resigna ante la situación, no se resigna ante el primer obstáculo, que en este caso es que los discípulos no pueden sanar al muchacho. Él sigue clamando. Y si dejamos de clamar, vamos a perder las bendiciones. Y eso sí que es un problema. La fe es un don de Dios por el cual le podemos creer para que realice obras portentosas en su mundo. Él puede hacer milagros increíbles. La cosa es que la fe es un regalo de Dios. Nadie la puede producir, nadie la puede comprar, nadie la puede vender. La fe es un regalo de Dios. En ocasiones escuchamos decir: tenga fe que su hijo será sanado, tenga fe que va a recibir trabajo, como si la fe fuera algo que el hombre puede producir. Incluso se enfatiza que la fe simplemente es algo que se crea por medio de la confesión de palabras al repetir continuamente lo mismo. Pero la fe en el Nuevo Testamento es una confianza total en Dios, en sus promesas, en su pacto. Es confiar plenamente en Dios. Nadie tiene la obligación de confiar en Dios, puesto que hacerlo supone una elección personal. Hay quienes, sintiéndose poderosos en su rebeldía, amos y señores de su autonomía, prefieren confiar en sí mismo. Confianza tiene que ver con fe, con esperanza, con firmeza. Esta es la razón por la que nos volvemos a Dios, en dependencia absoluta a Él. Hay un pasaje que me encanta, me gusta mucho la historia de Ezequías, y el libro de los Reyes nos habla de Ezequías, diciendo que ni después ni antes hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque puso su confianza y esperanza en Dios a pesar de encontrarse como un pájaro enjaulado en Jerusalén durante la invasión de Sennacherib en Judá. Confiar tiene que ver con entregarse, con sentir en lo íntimo de nuestro ser que Dios nos puede sostener, nos puede cuidar, nos puede proteger. En medio de circunstancias externas e internas, que a nosotros a lo mejor no nos son ajenas, pueden afectarnos hoy en día, pueden afectar a nuestro hogar. Como creyentes, no cabe la expresión popular que dice que hay que confiar ciegamente, porque aunque somos bienaventurados por creer sin haber visto, sabemos en quién hemos creído. Confianza es seguridad. Para algunos es desafío, para otros puede ser miedo y para otros puede ser posibilidad. Por ello, hay que hacerse la pregunta: ¿en quién confiamos? El hombre duda y no puede realizar nada sin la gracia y la voluntad de Dios. Jesús salva y sana, pero solo lo hace por su poder. Pedro dudó cuando caminó en el agua. Los discípulos fueron reprendidos por su incredulidad. En esta historia, el hombre que clamó a Jesús dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. He aquí nuestro problema. La vida espiritual que Dios nos propone requiere, como elemento indispensable para el desarrollo, que creamos las promesas que Él nos da. Creamos en el poder de Dios y en su palabra, y Él nos va a ayudar en nuestra incredulidad. Este hombre creyó, esperó, confió en Dios. Confió en Jesús en todo momento. Los discípulos no pueden. No importa, voy a clamar a Dios. Clamó y obtuvo el milagro.
Hoy en el apartado La vida de, en esta pequeña reflexión, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Si Dios lo permite, la próxima semana volvemos contigo y volveremos con otra reflexión. Si quieres aportar algún comentario, tienes el canal de YouTube 30 más 30 Radio, tienes el WhatsApp del programa 607-824-824 y también tienes las redes sociales, por ejemplo, facebook.com/30 más 30. Radio Solidaria, una radio comprometida.